Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido al programa de Cómo adquirir sabiduría. Bienvenidos a este hermoso programa. Hoy, empezando el mes, primer lunes del mes de marzo, vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 3. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Aquí estamos todos, mis amados hermanos, unidos en un solo sentir para ir aprendiendo o escudriñando las escrituras, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es algo maravilloso. No lo entendemos muchas veces, porque a Dios no hay que entenderlo sino obedecer. La palabra de Dios dice que sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal. Así que tenemos que obedecerle en lo que nos envía. Amén. Voy a dar un pequeño testimonio, pues ya por problemas de salud que hemos tenido, mi estómago no soporta comida pesada en la noche. Y ayer, con tanta fe, me comí un poquito de arroz con frijol, caraotas negras, solo el caldo, y un rico huevito. Y me cayó tan mal. En el momento me cayó muy rico al paladar, pero ya a las 3:19 de la madrugada ya tenía un dolor terrible en el estómago. Más o menos la hora que Dios levanta a uno a orar, 3, 4 de la mañana, dependiendo de la hora que uno se acueste o a la hora que Dios nos levante, ¿no? Y empecé a orar al Señor y a decirle que Él era nuestro mejor médico por excelencia. Y aprendí algo. Cuando te duele, no te quejes, porque fue mi desobediencia, no debí comerme esa comida, aunque para Dios nada es imposible. Para Dios no es imposible hacer que ese alimento caiga bien en mi estómago. Pero me puse a orar, y eso es lo que debemos hacer cuando el enemigo nos ataca con enfermedades, dolores. Hay que orar, porque él busca es verlo parado, triste, derrumbado, y se goza cuando lo ve así. Pero nuestro Padre no se goza de nuestros dolores. Y en lo que estoy orando, a esa hora, empiezan a maullar los perros. Y oigo esa voz que me dice: no te he dado espíritu de cobardía. Y seguí orando, y orando, y orando. Y los perros dejaron de aullar. Como unos 10 minutos después, el dolor se fue. Es maravilloso Dios. Dios es maravilloso. Dios sabe para qué nos despierta, para qué nos inquieta. Y debemos estar en pie de guerra, orando los unos por nosotros. No podemos descansar ni desmayar en la oración. Hay que ser constante. Dice que debemos orar sin cesar. Amén. Ese es mi pequeño testimonio. Dios le bendiga. Seguimos. Vamos a estar entonces leyendo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso inicio de mes de marzo, Señor. Gracias, Señor. En medio de las aflicciones, en medio de las enfermedades, no dejamos de orar y de buscar de tu presencia, Señor. No dejamos de escudriñar tu palabra. Rogamos, suplicamos, Señor, que cada vez que leamos un versículo, un capítulo, o leamos tu palabra, Señor, el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos quede grabado, Señor, las cosas más importantes, aunque todo es importante en la Biblia, Padre mío. Las cosas que podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, que queden grabadas. Te lo rogamos, Señor Dios. Te lo imploramos de corazón. Y que hoy, Señor, tú nos hablas a través de Proverbios capítulo 3. Háblanos, Señor, para aplicarlo en nuestra vida y demos un inicio de mes lleno de bendiciones tuyas hacia nosotros. Danos un inicio de mes lleno de salud física, Señor, y salud espiritual. Te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Háblanos a través de este capítulo de Proverbios. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchen. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo. La forma de leer la palabra es primeramente pidiendo el permiso del Espíritu Santo de Dios. Pero la intención de escudriñarla es para aprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Amén. De que no vale entenderla y no aplicarla, hay que entenderla y explicarla.
Entonces, Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a entender tu palabra y a aplicarla a nuestras vidas. No ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Proverbios capítulo 3, exhortación a la obediencia. Ayer le agrama la obediencia que el sacrificio. Amén. Amén. Dice así, leo la palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Ve? Tenemos que atar la palabra de Dios a nuestro cuello. Cuando tú tienes un collar, anda con tu collar para arriba y para abajo. ¿Y qué haces con ese collar? Está atado a tu cuello. Entonces, nosotros no debemos olvidarnos de la ley de Dios. Y debemos guardarle en nuestro corazón sus mandamientos. Para que todos podamos tener larga vida de año y paz. En bendición. No en dolores, en enfermedades, ni nada de esas cosas. Que nunca la misericordia y la verdad nunca se aparte de nosotros. Por eso dice, escríbela en la tabla de tu corazón. En la tabla de nuestro corazón, así como aprendemos la tabla del 1, del 2, del 3 hasta el 10 y más, nosotros tenemos que aprendernos los 10 mandamientos y escribirlo en nuestro corazón. No pecarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no tendrás envidia. Todas esas cosas no tendrá ídolo delante de la presencia de Dios. Atémoslas a nuestras vidas. Sabemos que son malas, pues no debemos hacer esas cosas. Que no se nos olvide cuando venga el momento de la prueba y caigamos en ser falsos testigos para quedar bien con el amiguito, o con el jefe, o con la mujer, o con el vecino, no. O con el millonario, no. Recuerda que los 10 mandamientos dicen que no seamos falsos testigos contra el prójimo. Si tú no viste nada, pues no lo viste. No tiene por qué hablar mentira. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ves? Cuando tú guardas los 10 mandamientos, o mejor dicho, cuando guardamos los 10 mandamientos, que es algo que hasta yo tengo que ponerme esa tarea de guardar los 10 mandamientos y escribir una tabla en mi corazón, nosotros hallaremos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué bonito, ¿verdad? No solamente gracia, sino buena opinión. Qué bonito que Dios opine cosas buenas de nosotros. Qué bonito que la gracia de Dios esté con nosotros. Debemos guardar los mandamientos y ponerlos en práctica. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es un versículo clave para nuestras vidas. Que nosotros hicimos un negocio mal. Pues yo le recomendé a mi esposo en ese momento, hace años ya de eso, que por favor meditara con Dios y era de Dios ese negocio. Él no hizo caso, dijo que iba a hacer su propio negocio, se llenó de arrogancia, de altivez, y lamentablemente ese negocio hasta hoy no está dando golpes, porque hasta hoy está la deuda. Ya él reconoce que nunca más va a hacer un negocio sin consultar con Dios, porque yo no lo hablé por mal, sino yo le dije para que le fuera bien. Entonces cuando nosotros nos fiamos de Jehová de todo corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, nosotros saldremos victoriosos. Por eso que dice, fíjate es confiar en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Los testimonios que doy sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mí, no es para malponer a mi familia. Es para dar testimonio de los errores que nosotros hacemos, aún conociendo la palabra, aún teniendo título de pastor, aún siendo ungido por Dios como pastores. Cometemos errores porque muchas veces nos dejamos influenciar del mal
Y apartamos a Dios de nuestras vidas y queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza y nos va mal. Muy mal. Entonces, estos testimonios para que ustedes no cometan los errores que nosotros como familia hemos cometido. Mis hijos son inocentes de los fracasos que hemos hecho, mi esposo y yo, pero esos fracasos han traído desgracia para todos. Por eso que el hombre es la cabeza del hogar después de Cristo, y el hombre trae o bendición o maldición al hogar. Por eso le damos estos testimonios para que no cometan los horrores que hemos cometido y para que tu esposa y tus hijos no sufran la consecuencia de las malas decisiones que tomas tú como esposo. Y si tú tomas malas decisiones, lo que haces es traer miseria y maldición a tu hogar. Eso, fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Y también dice que debemos reconocerlo en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a emprender, en todas las veredas por donde vayamos a andar. Y no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, porque nosotros no somos sabios. Dios es el que da, dice, el que quiera sabiduría que la pida. O sea, que debemos pedir la sabiduría. Y debemos temer a Jehová y apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que estamos en un lugar que no nos corresponde, que no nos conviene, y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Cuando dice el Señor, el sabio del mal y se aparta. Entonces, si tú temes a Jehová, apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si te apartas del mal, será medicina. Pero si no te apartas, estás mal, mal. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué hay que honrar a Jehová con nuestros bienes? Porque Dios es el que nos da las mansiones, las limosinas, las empresas, nuestra casa propia, todo lo que Dios nos da es de Dios. Solo que somos administradores de Él. Y debemos honrar a Jehová con nuestros bienes. Porque los bienes Dios es el que permite que los tengamos. Y con las primicias de todos nuestros frutos, claro que sí. Debemos guardar una primicia para Dios. Si por lo menos Dios, yo le pido, Señor, yo necesito mi empresa que fluya. El primer mes se hizo bastante dinero. ¿Qué hago yo? ¿Le voy a dar un 10%? No, yo le doy una primicia a Dios, mucho más del 10%. Porque Dios me dio la empresa y de paso me la hizo próspera. Entonces yo le doy la primera ganancia, le doy al Padre Celestial, póngale que el 80, el 90% de la ganancia a mi Padre Celestial. Porque es las primicias de los frutos de la empresa. No de lo que sobra, no, sino de lo que entra. Admiro mucho a la pastora Esther Lucía, que la esposa del pastor Darío Silva Silva, un gran hombre de Dios, que Dios usa poderosamente, porque todavía lo sigue usando, ¿ven? Ella nunca aceptó que se le diera lo que sobraba para el hogar de las niñas de la calle. Es del bruto que entraba a la iglesia, ella pedía el 15%. Entonces, eso es un ejemplo a seguir. No es que vamos a pagar todas las deudas, vamos a pagar todos los gastos, vamos a pagar todo y después sacamos lo que le toca al hogar de las niñas. No. Es como decir la sobra. Y Dios no es un Dios de sobra. Sino si entraron 100 millones de pesos a tu empresa y tú quieres dar esa primicia a Dios todos los meses, o una vez al año, o 2 veces al año. Entonces tú de los 100 millones tú sacas una primicia. Y luego con lo que te quede pagas tus deudas. Ahí sí, de lo que te sobra pagas tus deudas. Porque es una primicia que le vas a dar a Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si tú haces esto, Dios promete que tu empresa, tu ministerio, lo que sea que tenga, va a ser lleno, no va a quedar en miseria. Y que rebosarán de mosto. O sea, habrá abundancia hasta rebosar, porque le está dando la primicia, o sea, lo primero, lo mejor para Jehová Dios de los ejércitos. Y verdaderamente nosotros tenemos tiempo que no damos la primicia, por lo menos en este año no hemos dado la primicia. Siempre damos la primicia. No todo tiene que ser dinero, porque muchos no trabajan o están enfermos, pero puede ser que tu primicia este año le diga, Señor, empezando este año yo te voy a regalar 40 días de ayuno, para que tú te glorifiques en mí, para que tú me uses, o para alabarte y adorarte. O también puede ser otra primicia, Señor, yo te prometo esta primicia que te voy a dar 3 viernes de vigilia,
4 viernes de vigilia, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, dándote gracia, gloria y honra por darme un año más de vida. Hay primicias que también pueden ser en ayuno, en vigilia, en oración, en alabanza. Señor, yo voy a agarrar 6 horas de alabanza para ti, o 7 horas de alabanza para ti, por 3 sábados seguidos. Y me voy a encerrar solamente a cantar y adorarte, cantar y alabarte, cantar y darte gracias. Son primicias. Tú se la presentas al Padre como primicias y verás cómo Dios te va a bendecir. Nosotros tenemos que hacerlo, pues nosotros todos los años tratamos de darle 40 días de ayuno a nuestro Padre Celestial. A veces hace solamente lo hacía mi esposo, pero aquí estamos nosotros los niños y yo para hacerlo, aunque sea en vigilia, porque los 40 días de ayuno no lo podemos hacer ahorita, pues tenemos muchas actividades en la calle, en la obra de Dios. Amén. Y también mucho compromiso por la radio, por los medios de comunicación que Dios nos permite. Entonces, Dios promete que habrá, se rebosarán de mosto tus lagares. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Dios nos corrige, no nos debemos fatigar. Porque hay personas que fastidio, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a vivir este desierto? Es malo. Yo a veces he dicho esas palabras, no con el desierto, sino he dicho otras cosas y le pido perdón a Dios. Yo quitaré esa palabra en mi boca, amén. Así no la tenía, pero siempre cuando te juntas con una persona que repite tantas cosas malas, algo malo se te pega. Por eso dice el Señor que debemos juntarnos con gente de unción, de que son llenas de la presencia de Dios. Porque mi abuela decía que a mal árbol se arrima, a mala sombra cobija. Eso es real. Eso es tan real como lo estoy viviendo yo ahora. Esta persona que siempre dice que fastidio, y al final esa palabra se me ha ido pegando. Le pido a Dios que me la quite. Yo ruego que por sus oraciones también, que mis palabras sean de bendición y no de maldición. ¿Amén? No menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová. Dios nos castiga, mis amados hermanos. Dios nos castiga. No debemos menospreciar su castigo, porque Dios nos está levantando a buscar de su presencia, a hablar con Él, a que las cosas malignas que van a pasar en la madrugada, Él nos despierta para que oremos, y en la oración hay poder y desciende la presencia de Dios, y lo que estén trabando contra nosotros queda anulado, porque hay una mujer de guerra orando, hay un hombre de guerra orando, hay unos hijos orando a esa hora de la madrugada cuando está el enemigo tratando de hacernos daño. Dios está escuchando nuestra oración para protegernos y cuidarnos. Entonces hay que buscar de Dios y no menospreciar su castigo, ni te fatigue de su corrección. No digamos que fastidio, todo el tiempo Dios me corrige, sino gracias, Señor, por la corrección. Y el castigo que me has dado, lo recibo, Señor, te pido que me esfuerces para soportar. No es fácil, es muy bonito leerlo, pero no es fácil aceptar todas estas cosas, porque el castigo es castigo. Porque dice aquí en el 12 del capítulo 3 de Proverbios, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Si Jehová nos ama, pues Jehová nos castiga. Y así es. Jehová al que ama, castiga. Entonces, le damos gracias a Dios por todo esto. Le damos gracias a Dios por todo esto. Seguimos, mis amados hermanos. Seguimos. Gracias, hijo, gracias. Y dice así. Cuando en el 2 dice, porque Jehová que ama castiga, cuando Dios no castiga es porque nos ama y no quiere que nos perdamos, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Sabemos que cuando somos castigados por Dios debemos aceptar el castigo, pero nosotros estamos siendo castigados por nuestra propia desobediencia de no haber consultado con Dios para hacer muchas cosas y nos ha ido muy mal. Pero somos bienaventurados el que haya la sabiduría. ¿Y qué es hallar la sabiduría? El temor a Jehová. Significa que no debemos cometer esos mismos errores porque sabemos que a Jehová no le va a agradar. No debemos cometer los errores que ya cometimos anteriormente. Y el que obtiene la inteligencia.
Inteligencia el que hace la voluntad de Dios, sabiduría el que le tiene temor a Dios. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Exactamente. Cuando tú eres sabio, eso es mejor que la ganancia del oro y la plata. Y los frutos que te da la inteligencia más que el oro fino. Porque ser sabio es temer a Jehová y no hacer lo malo. Y la inteligencia es hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Te puede decir una persona, ni lo quiera Dios, mira, vamos a robar un banco y seremos millonarios. La inteligencia que Dios te ha dado sabe que eso está mal, que eso no es de Dios. Tú dices, Señor, dame un negocio para ser próspero, donde yo haga las cosas bien, para agradarte a ti, no al hombre, pueda suplir las necesidades de mi hogar. Dios te va a dar un negocio. Entonces, ay Señor, pero ese negocio se ve como muy poquito. Yo no creo que vaya a hacerme rica con eso. No busques riqueza, sé inteligente, empieza con poco y de ahí Dios te va prosperando. Según tu corazón, que no se llene de avaricia, que quieras plata de una vez de golpe, porque puede ser que el dinero de una vez te pueda corromper. Entonces tú vas haciendo las cosas poco a poco, ¿amén? Y Dios te va prosperando. Empieza con una empresa de yogur. Empecé con 15 yogures, y la otra semana van 30, y la otra semana van 100. Dios te va prosperando porque ve que eres una persona perseverante, inteligente, que no te llenas de avaricia y no vas a perder tu salvación por dinero. Entonces sé inteligente. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar ahí. ¿Quién? La sabiduría. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Amén. Bueno, lo voy a dejar hasta el 18. Aquí dice que la largura de día está en su mano derecha. Si tú eres sabio, hay largura de vida. Y en su izquierda riqueza y honra. Si eres sabio, tienes la sabiduría que Jehová te da, habrá riqueza y honra. Y los caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas de paz. Las veredas son paz, porque está teniendo temor a Jehová y no hace lo malo porque amas a Jehová, tienes sabiduría, le temes a Jehová, usa la inteligencia para guiarte en lo que Dios te diga que debes hacer. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Echa mano a la sabiduría, ama la sabiduría, témele a Jehová, hasta en pensamiento no peques contra Dios, porque los pensamientos Dios los ve, no hay nada oculto para Dios. Y bienaventurados los que la retienen. Retienen es saber que esto está mal, soy sabia, temo a Jehová y no lo voy a hacer. Tengo que siempre retenerlo. Pero muchas veces se nos olvida y decimos mentirillas, nos metemos en problemillas y esas cosas, y ahí no somos sabios. Nos retenemos la sabiduría, porque dejamos de creer, o mejor dicho, dejamos de obedecer a Dios, de temerle a Él, y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por este momento. Ahora vamos a pedir a Sinaí que lea del 19 al 27. No, del 19 al 25. Amén. Del 19 al 25. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Hasta en las cosas que hace nuestro Señor Dios hay sabiduría e inteligencia. Lo sabemos porque los científicos tratan de descubrir y siguen descubriendo cómo funciona la naturaleza. Y solo puede haber una mente maestra detrás de todos los milagros, por así decirlo, o la inteligencia, para que quede con el versículo, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. O sea, con la ciencia de Dios los abismos fueron divididos. ¿Sí? Él dividió el mar del cielo, dividió
la tierra de lo que sería el mar, el océano. ¿Sí? Porque con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío en los cielos. Y con su ciencia, con la ciencia de Dios, el cielo da rocío, llueve. Con su ciencia, dice el 21, Hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. O sea, si tú guardas la ley, si tú entiendes esto, ¿no? Que todo lo que, supongamos, los científicos tratan de descubrir, Dios lo hizo de antemano, con sabiduría e inteligencia. Y si guardas todos los consejos de sabiduría que nos está dando Proverbios, entonces será vida a tu alma. ¿Sí? No andarás perdido por el mundo, sino que tendrás vida en tu alma. Y gracia a tu cuello. Y serán como un collar bonito, que todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito! Pero no solo van a decir, ¡ay, qué bonito!, sino que van a decir, ese señor, esa señora, ese niño, esa niña, esa joven, ese joven, tiene sabiduría. Se le nota la sabiduría. Y dice, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Si nosotros entendemos esto, que Dios fundó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que existe, entonces andaremos por nuestro camino confiadamente. Si nosotros entendemos que Dios es el único que puede hacer las cosas, que hizo las cosas desde un principio, es el único que puede hacer todo nuevo, es el único que fundó los cielos con sabiduría e inteligencia. Si nosotros entendemos la magnitud del poder de Dios, podemos ir a donde vayamos y nada nos hará apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Nuestro pie no tropezará. No tendremos ideas infundadas, no tendremos opinión ajenas que nos hagan desviarnos. No tropezaremos. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del poder de nuestro Dios, de lo poderoso que es Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando duermas no tendrás miedo de lo que ves, sino que dormirás y tu sueño será grato. O sea, si confiamos en Dios, no tendremos temor ni de la oscuridad, ni de los monstruos que aparecen, que son ataques del enemigo, ni de las cosas que normalmente uno piensa cuando va a dormir, ni problemas de negocios, ni el sostener la casa, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dice el 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. O sea, no temerás el pavor repentino, no temerás que de repente tengas que perderlo todo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y dice, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. O sea, tampoco vas a tener miedo. No, es que a esa familia le pasó tal cosa y podría pasarme. No, ¿por qué? Porque confías en Jehová. Andas por tu camino y no tropezarás. Amén. Bueno, con esto leí hasta el 25. Bueno, gracias. Ahora vamos a pedir a Ezequías para que leas del 25. ¿Cuántos versículos tiene? 35. 35. Es Ezequías para que nos lea 5 versículos. De 25 al 30. Y Ezequías va a leer del 25 al 30, libro de Proverbios, capítulo 3. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: tus ojos amén. Y dice así: no tendrás temor de pavor repentino,
ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Este versículo nos enseña que no tendremos pavor, es que no nos asustaremos Amén, así es. de la ruina de los impíos cuando llegue. Porque si nosotros no tuvimos nada que ver en sus malas obras, no tenemos por qué tener miedo cuando agarren a un impío. No pueden inculparte si no has hecho nada malo. Exacto. Y luego nos dice, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. La palabra del Señor nos enseña que no tenemos que tener miedo cuando un impío caiga, porque Jehová preservará nuestro pie en el camino. No dejará que caiga y se fracture o que caiga en un agujero. Ni que nuestro camino sea torcido por influencias de las demás personas. Sí, malas influencias. Malas influencias. Y también nos dice que no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Sí. Cuando tengamos el poder para hacer el bien, no debemos negarnos. La palabra del Señor es clara en esta parte porque nos enseña que debemos nosotros, cuando tengamos el poder para hacer el bien, no debemos negarnos sino hacerlo. Amén, así es. ¿Para qué? Para ser bendecidos, porque lo dice el versículo que sigue. Cuando tuvieres poder para hacerlo, también nos dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No le digas, vuelve mañana, nosotros te hablamos mañana. Te daremos un pan mañana. Sí, mañana Tenemos te una comidita daré para mañana. Pero mañana, no, tienes que darle cuando tienes, si te pide, dale, En el momento. en el momento. Así es. Y luego nos dice, la palabra del Señor, no digas a tu prójimo si anda. No intentes mal contra tu prójimo. No debemos intentar mal contra nuestro prójimo, que habita confiado junto a nosotros. No debemos hacer eso porque eso es de maldición, amados hermanos. Y luego nos dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No debemos tener pleito con nadie sin razón. Si no nos hicieron nada, tener pleito con una persona, si no nos han hecho nada, no es beneficiario, es perjudiciario para nosotros y para la persona la cual vive con nosotros confiado. Es perjudicial. Debemos nosotros mantener nuestra palabra y no debemos hacer daño a quienes confían en nosotros. Amén. Y bueno, amados hermanos, del 25 al 30, esos son mis versículos. Se despide, como dijo mi madre, del 25 al 30, se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, dejándole a la siguiente persona del 31 al 35. Amén, mis amados hermanos. Vamos a estar leyendo del capítulo 3 al versículo 26. 26. 35. 35. Del, De 30, 36. del 30 al 35. Del 30 al 35. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice así: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Es verdad, no le hagas daño a nadie y tampoco hagas lo mismo que el hombre injusto. ¿Por qué? Porque también serías injusto, serías una persona mala. Si criticas a alguien, no empieces a hacer lo que esa persona hace. ¿Por qué? Porque te conviertes en esa persona. Bueno, y dice así, el versículo
32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La morada de la casa. La casa, el cuarto. Antes le decían cámaras a las habitaciones. Recámara. Y recámaras también. Cámara, sí. Ese tipo de cosas confundían a los niños porque decían, pero cámara es esto. O cuarto. Sí, entonces confundían a los niños porque cámara es para tomar fotos y cámara es de una habitación y cosas así. Saben las palabras, las mismas palabras, ¿verdad? Sí. Entonces confundían. Esa era la morada. En la morada del justo habrá bendición. En la casa del justo. Cuando juntarse con justo y visitar a los justos, ¿no? Amén. Cuando la Biblia dice que nos guardará moradas en el cielo, no se refiere a personas, ni tampoco a golpes, ni nada de eso, sino a casas, habitaciones en el cielo. Sí. Moradas, lugares para estar. El versículo 34. Sí, 34. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Escarnecedores. Sí, lo hace Jehová, los escarnece porque ellos son malos. Siempre hablando mal de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los apóstoles. Siempre le gusta estar hablando mal de los hijos de Dios. Pero Dios le dará su merecido. Sí. Y a los humildes dará gracia. Gracias, mamá. Es mejor ser humilde para tener la gracia de Dios. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bueno, está bien. Las personas humildes, es mejor ser humilde porque mientras más humilde tu corazón, más alto tu espíritu. Y hay versículos que dicen mientras más humilde tu alma, se engrandecerá tu espíritu. Y cosas así. Y recuerden que con el espíritu respiramos, con el alma pensamos, o sea, hablamos, y el cuerpo a veces hace que el alma piense cosas inicuas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que siente dolor. Entonces el corazón le dice, trae pensamientos al alma, a la mente, como que tienes que matarlo, él te golpeó y cosas así. ¿Por qué? Porque el cuerpo siente dolor, pero el cuerpo es tierra, muere. Y recuerden que la tierra se venga de las personas. ¿Por qué? Porque traga las casas, se abren dos, hace terremotos. O sea, en pocas palabras, la tierra está viva. Y nosotros venimos de la tierra. Es normal que sintamos ese tipo de cosas como odio, envidia, cosas así. Bueno, ok. Se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Miguel Zapata. Bendiciones. Amén, así es. Lo que acaba de explicar Josías, así es, hermanos. Si ustedes consiguen otra explicación, tratar de que sea bajo la gracia de Dios y que sea para agradar a Dios, la explicación es buena. No explicaciones para nuestro propio beneficio o para no, tiene que ser para yo justificar mis pecados. Las explicaciones que Dios nos trae a la mente es para corregirnos. Nosotros tenemos que corregirnos y estar bien delante de la presencia de Dios en todo tiempo y fuera del tiempo. Así que no digo que no visiten el impío, pero si lo vas a visitar, sé luz entre tinieblas, llévale la palabra de Dios. Pero una persona que va todos los días donde el ladrón, donde el estafador, donde el mujeriego, para gozarse de las cosas que ellos hacen, no es una persona sabia y todavía no ha conocido a Dios, porque la maldición de Jehová está en la casa del impío. Y el impío es aquel que, sabiendo que Dios existe, no quiere seguirlo y sigue haciéndolo mal. Así que mis amados hermanos, seamos ejemplo a seguir, testimonio vivo por nuestra propia forma de comportar. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.